Hola, hola, linda tarde. Estamos esperando unos minutitos para que se empiecen a conectar y empezamos. Bueno, voy a empezar mientras se van conectando. Hola, hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Siempre es un gusto presentar a un grande, pero más gusto es aprender de un grande. Esta tarde nos acompaña el profesor Alejandro Orbelli. Está cumpliendo 40 años de profesión en este año. Y bueno, voy a leer un poquito de su currículum. Él es profesor de educación física, postítulo de especialización en investigación educativa en Universidad del Comahue y la Escuela de Marina. Es entrenador nacional de básquetbol de FIBA nivel 1. Fue delegado adjunto de la Federación Internacional de Educación Física, FIEP, 2018-2020. Cofundador y director de Cerebro Deportivo. Fundador y director de básquetbol escolar. Disertante nacional e internacional. Director del Centro de Educación Física número 7047 de Calchaquí. Bueno, profesor Alejandro, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y cuando dice grande, será por lo viejo, ¿sí? Así que, porque somos grandes. Aparte, cuando me dicen 40 años de profesión, y bueno, los años los tenemos, no hay problema. Un placer tenerlo aquí y poder escuchar su ponencia, y estoy segura nos va a dejar mucho aporte. Bueno, hoy yo elijo cambiar mi estilo de vida. Y ustedes, los que están detrás, y usted, profesor, ¿qué elige? Y yo elijo también cambiar de vida, en algunos aspectos, especialmente en el cuidado de la salud, con el tema de alimentación, que hace un tiempo que vengo cambiando mi vida, así que he elegido mi salud para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ese cambio en la vida tiene que ser para tener una mejor calidad de vida. Bien, espero y los que nos están mirando también elijan un estilo de vida diferente. Bueno, profesor, lo dejo, es de usted todo, toda la página y adelante. Bueno, Berenice, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos aquellos que están viendo esta pantalla. Avísame, Beri, si se ve, no se ve, Sí, yo le he visto. porque a veces tengo dificultad. Ya está, ya está, ya está. Bien, perfecto. Todavía no, Ahí se ve todavía la no, pantalla. Todavía no. no, profesor, A todavía ver, no. veamos. A ver. Ahora veamos cuál es, si es esta. No, Vamos a compartirla. listo, pero aún no se ve. Está pensando.
Sí, a ver qué ha pasado. Ya nada Se ven más muchas proyecte su... pantallitas ahí. A ver Así ahora. es. Sí, a ver. Listo, Ahí estaría compartiendo. Ah, ahí bien, está. perfecto. Entonces vamos a ver. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Sí, Bueno, hoy el tema que nos convoca es el esto de la iniciación deportiva y neurociencia, donde vamos a hablar un poco, un enfoque, a lo mejor, tal vez para algunos conocidos, para otros no tanto, pero a partir del conocimiento que uno viene adquiriendo a partir de un grupo de estudios y de trabajo que estamos desarrollando desde hace un tiempo largo. Este grupo de estudios se llama Cerebro Deportivo y que somos un grupo multidisciplinario en el cual, si bien habemos profesores de educación física, también hay neurocirujanos, hay biólogos y diferentes kinesiólogos y diferentes ramas que tienen que ver con el tema de la motricidad humana y en el cual estamos intentando, desde lo que conocemos, ¿sí? Desde lo que se conoce y especialmente desde los aportes que hoy nos están brindando las neurociencias o las ciencias y que en definitiva nosotros como grupo no decimos que somos, que hacemos neurociencias, sino que somos divulgadores de conocimientos de las neurociencias y lo que estamos intentando hacer es bajar esta cantidad de información teórica que en estos últimos años a través de las nuevas tecnologías nos están brindando y bajarlas al campo de la práctica, porque en definitiva, si hay algo que nos caracteriza a quienes estamos en el área de la educación física y el deporte, es el hacer, y ese hacer desde la práctica. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de aprendizaje un poco y de juego, porque en definitiva, no podemos hablar de iniciación deportiva si no hablamos de estos dos grandes conceptos. En definitiva, lo que tenemos que hablar es sobre aprendizaje y sobre juego. Y siempre me gusta comenzar con algunas frases y que esta me acompaña desde hace varios años, que es de Marcel Proust, que dice que el verdadero descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en verla con nuevos ojos. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos es lo que a mí me significa, es que de todos los conocimientos que tenemos, de todo lo que sabemos, es a partir de esto de lo que yo estaba hablando anteriormente, del aporte que nos están dando hoy las neurociencias, es empezar a ver las cosas con nuevos ojos. Y que ese ojo, ¿sí? Y que ese ojo nos haga ver que hay un mundo y que ese ojo hace que hoy tengamos que centrar nuestra mirada en el sujeto que aprende. Durante muchísimos tiempos todo el saber estaba basado en el conocimiento que tenemos nosotros los profesores y pareciera que nosotros como profesores teníamos que llenar esas cajitas vacías. Hoy tenemos que mirar a ese sujeto que aprende, que tiene un cerebro y que ese cerebro hace de que los seres humanos seamos diferentes a los demás animales y que ese cerebro viene cargado de un montón de información y en el cual hoy lo que a nosotros nos interesa y nos compete es saber cómo aprendemos, ¿sí? Porque si hay algo durante mucho tiempo en nuestra área, se le dio muchísima importancia al músculo, ¿sí? Hoy, a partir de este conocimiento, sabemos que el músculo es el último eslabón de la cadena. Sin que haya una orden de nuestro cerebro, no va a ser imposible que ese músculo se mueva. A partir de cuestiones que suceden en nuestro cerebro, va a ser imposible que percibamos sensaciones.
y que entonces el eje rector de nuestro gran cuerpo, o nuestro cuerpo, es nuestro cerebro. Y hoy tenemos muchos aportes. No tenemos todo el conocimiento, porque bueno, la ciencia, pasito, el cerebro es un órgano demasiado complicado para el ser humano, pero sí ya sabemos a través de los mapeos cerebrales, los escaneos cerebrales, cómo estamos aprendiendo. Y bueno, este autor que recientemente fallecido, el famoso Quino, digo que tendríamos que empezar a pensar que lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría, ¿no? Qué hermosa frase para comenzar a desandar este camino que seguramente entre todos haremos esta construcción, porque yo no considero que las construcciones sean individuales, sino que las construcciones deben ser y tienen que ser y son colectivas. Por eso lo primero que vamos a hablar es hoy el concepto de aprendizaje a partir de las neurociencias. Hoy antes se hablaba que aprender era modificar conductas. Hoy se habla de que para la neurociencia es cualquier cambio en las conexiones sinápticas que provocan a su vez diferencia en el pensamiento y comportamiento, las cuales pueden generarse a través de la información teórica, la práctica o las experiencias de vida. Fíjense que ya no hablamos solamente de modificar el comportamiento, sino que también el pensamiento. Y no solo desde una información teórica ahora para que, sino que las experiencias de vida también hace que nosotros hagamos esas modificaciones. Permanentemente nuestra estructura cerebral se va modificando. Cuando terminemos esta charla, nuestra estructura cerebral va a ser diferente. Ya hemos recopilado una información teórica, probablemente se nos hayan sugerido cuestiones prácticas o tal vez hayamos relacionado un montón de estas cosas con nuestra experiencia de vida. Importante para el aprendizaje es crear buenos ambientes, ¿sí? Si no, miren, fíjense que Francesco Tognuzzi, el pedagogo italiano que escribe a través de dibujo, miren, dice, yo creo que podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos, ¿no? Es decir, que a mí me llamaba la atención. Y creo que nosotros, nuestros ambientes, muchas veces, nuestro trabajo, tenemos que crear primero para favorecer el aprendizaje ambiente seguro. Libertad intelectual. Libertad intelectual quiere decir que el que tiene que tomar decisiones a partir de los problemas que nosotros podamos ir planteando es los chicos. Y a partir de esta libertad intelectual que nosotros hablamos, hay algo muy enraizado en nuestra profesión, que es el tema del error y la equivocación. Cuando los chicos toman una decisión en la cual no es la que nosotros pensamos, no está bien ni mal. Tomó una decisión y esa decisión, y mucho se da en esto del ambiente del juego y el deporte, principalmente en la iniciación deportiva y el deporte, donde se marcan mucho esto de los errores y que nosotros tenemos que permitir que ellos tomen decisiones, porque después, en esto de la iniciación, cuando pasan al deporte, tienen que tomar decisiones. Nosotros estamos hablando desde nuestro grupo que hay que empezar a evitar la palabra error y equivocación, porque todo es un nuevo aprendizaje. Si nosotros sabemos que cuando nuestras experiencias hacen de que ante situaciones parecidas tengamos que tomar decisiones, vienen hasta a nuestra memoria acciones que tuvimos anteriormente. Entonces, si esas acciones por transferencia, si yo ante una situación parecida tomé una decisión que en ese momento no era adecuada, seguramente voy a tomar otra decisión. Y ahí es lo que se provoca un nuevo aprendizaje. Es decir, que permanentemente estamos ensayando esta nueva de toma de decisión. Respeto, principalmente respeto, ¿sí? Pensar que porque trabajamos con un niño, con un joven, tenemos que
engrandecerlo de tal manera con muchísimo respeto. Autodirigido. Autodirigido también tiene que ver con esto de la toma de decisiones, que él decida qué cosas va a llevar a cabo. Nosotros solamente somos guías, conductores, acompañamos. Que los retos sean paulatinos. Nosotros no trabajamos con máquinas, entonces aprendemos. Hay leyes de aprendizaje, céfalo-caudal, próximo-distal, ¿sí? Que hace que por eso tengamos que ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Que estos aprendizajes sean activos, ¿sí? En esto de que yo digo y el otro hace solamente, como que repita únicamente lo que yo digo, eso es un aprendizaje directivo. Nosotros necesitamos hoy promover aprendizajes activos, favorecer a las experiencias, evitar solo dar un ejercicio solo, sino dar tareas de motrices para que ellos tengan que resolver, ¿sí? Y la retroalimentación tiene que ver con ese famoso feedback, que nos vuelvan a contar qué es lo que hicieron, porque cuando nos vuelven a contar, eso de rememorar lo que hicimos en una sección o en una clase, hace que en nuestro cerebro se haga una nueva pasada por los lugares que se estuvieron, esas redes neuronales estuvieron activándose a través del movimiento. Entonces es como si sería una nueva red. Por eso, lo que hoy estamos proponiendo es metodologías de enseñanza basadas en el funcionamiento cerebral y que conforman eso que hemos escuchado hablar de la neurodidáctica. En definitiva, lo que tratamos de integrar es la curiosidad de los chicos o de los alumnos, su atención y las emociones, que luego al final vamos a ver algo un poquito de las emociones. Cuando nosotros los formadores, entrenadores, entendamos cómo el cerebro aprende, cómo procesa, cómo almacena la información, podemos adaptar nuestros estilos de enseñanza. En simultáneo, podremos estructurar nuestras clases, nuestras palabras, nuestras actitudes y emociones. Pero no solo nosotros los entrenadores debemos saber cómo aprende el cerebro. Nosotros tenemos que explicarles lo más simple posible a nuestros alumnos, a nuestros jugadores, cómo aprende. Cuando yo sé cómo aprendo, me predispongo mejor. Porque si yo no sé cómo aprendo, seguramente me va a ser dificultoso entender a veces muchas cosas. Por eso que las recomendaciones que hacemos es buscar estrategias que optimicen el funcionamiento neuronal de nuestros alumnos. Y una de estas estrategias es el juego, ¿sí? Ya que a través de este medio nosotros podemos aprovecharnos de las percepciones sensoriales. Nosotros tenemos que pensar que no es solo cerebro, nosotros estamos hablando de una integralidad, estamos hablando de que hay muchísimas percepciones sensoriales, donde la memoria juega un papel importantísimo. Recién hablábamos de esto de transferencia y poder captar estímulos y la atención de los chicos. Entonces, si nosotros proponemos la estrategia del juego, si nosotros le preguntamos a nuestros alumnos a qué vienen a nuestras clases, ninguno nos dice venimos a aprender. Todos nos dicen venimos a jugar. Los que vamos a enseñar somos nosotros, los docentes. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar esos objetivos que son diferentes, pero que a la hora de nuestras clases son a donde nosotros deberíamos apuntar? Porque los chicos tienen que irse muy bien a su casa, pero si solo dejamos jugar y nosotros no enseñamos lo que nos habíamos propuesto, seguramente nos vamos insatisfechos a casa. Pero si solamente enseñamos cosas muy estructuradas y los chicos no jugaron, dicen, yo a la clase de no vuelvo más, no me gusta, no me interesa. Entonces, sabemos
que con la estimulación adecuada, en este caso si utilizamos el juego, el cerebro puede crear nuevas neuronas y muchas conexiones entre ellas. El ejemplo y especialmente en edades de formación, en donde empezamos con esto de la iniciación deportiva, entre los 8 y los 9 años, que sería la edad ideal, porque ahí es donde se termina de conformar el cuerpo calloso y favorece al intercambio de información entre un hemisferio y el otro. Entonces, y que eso es y ahí aparece la poda neuronal, a la cual seguramente muchos habrán hablado, y que el juego permite esto de preservar la plasticidad cerebral. Entonces, nosotros tenemos que pensar esto de crear conexiones como cuando tenemos el WhatsApp, ¿sí? Vieron que en el WhatsApp tenemos un contacto. Bueno, vamos a armar un grupo acá en este caso con Berenice, y si habría habido otros profesores, armaríamos un grupo. Si ese grupo crece en el tiempo, tiene mucha estimulación, tiene mucho tránsito, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ese grupo se va a fortalecer. Sucede lo mismo con las redes neuronales, ¿sí? Es decir, mientras más información requeramos y vayamos hacia un mismo lugar, ¿sí? Vamos a empezar a reclutar muchísimas neuronas, ¿sí? Muchas más neuronas, se van a crear nuevas neuronas y esa red se va a hacer fuerte. Pero si ese grupo deja de mandar informaciones, aparece esto de la poda, porque si no, nuestro cerebro tendría que tener el tamaño de no sé qué para poder albergar semejante cantidad de información. Y no, deja de hacer conexiones, entonces se retraen y dejan de hacer conexiones. Entonces, ¿por qué nos gusta jugar? ¿Sí? Porque el hombre juega desde que nace hasta que muere. Hay infinidad de autores que hablan del juego, pero nosotros sabemos que al jugar se libera dopamina y que el juego tiene un componente que es la incertidumbre, que es esta predicción del futuro resultado. Y si nosotros empezamos a pensar que cada vez que planteamos un juego estamos planteando un problema, es como el de matemáticas, ¿sí? Un problema como el de matemáticas, ¿sí? Porque tiene un enunciado, tiene un desarrollo y tiene un resultado final. El enunciado es cuando proponemos las reglas en el juego, el desarrollo es cuando lo juegan. Y a diferencia del de matemática, el problema, el resultado, ¿qué pasa? No es exacto por el componente incertidumbre. Solamente en el juego tenemos una predicción del resultado. Y eso hace que cuando no es el resultado que nosotros deseamos, intentemos volver a jugarlo. Y así se libera más dopamina. Y cuando hay liberación de dopamina, ¿sí? Esa dopamina acciona sobre nuestro sistema de recompensa, ¿sí? Y que a su vez se provoca un feedback, un ida y vuelta de toda esa información que son muy importantes para el aprendizaje. Y el juego, siempre que los chicos les decimos, hoy vamos a hacer un juego, el juego es una novedad y nuestro cerebro es un apasionado de las novedades, ¿no? Y está permanentemente en búsqueda de estímulos. Y cuando no lo encuentra, se sumerge para buscar nuevas sensaciones. Por eso a veces nosotros nos planteamos por qué los chicos se apasionan tanto con esto de las tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha liberación, como se juega por niveles, entonces como el cerebro está permanentemente buscando ese dopamina, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo vuelvo a jugar porque quiero otro resultado cuando paso ese nivel. Entonces tenemos que empezar a pensar también que cómo estimulamos esto de las novedades, cómo nuestros juegos los podemos seguir replicando haciendo que tengan diferentes niveles, ¿sí? Para que nosotros después podamos aplicarlos entendiendo de cómo funciona y cómo aprende nuestro cerebro. Por eso que la novedad supone aquello que no encaja
en los patrones establecidos. Ejemplo, una novedad, voy a hacer un partido de fútbol, pero llevo una pelota de rugby, una pelota ovalada. Oh, no encaja dentro de los patrones establecidos. Entonces, es como que reclama la atención del que aprende. ¿Cómo, profe? ¿Vamos a jugar con eso? Vamos a jugar con una pelota cuadrada, con un cubo de goma espuma, al básquetbol. Eso es una novedad. Juguemos con 2 balones. Eso es una novedad. Entonces, nuestro cerebro siempre está en búsqueda de eso y se predispone muchísimo mejor para aprender. Por eso el juego nos propone una práctica variable. Por esto de la novedad, la sorpresa, hablan, hoy hay estudios realizados por neurocientíficos que dicen que cuando nosotros presentamos algo novedoso al principio o al final de nuestra clase, eso hace que, aunque no tenga nada que ver con la parte principal de nuestra clase, favorece a guardar en la memoria lo que nosotros estuvimos viendo en la parte principal. Y la complejidad, porque la variabilidad, a mayor variabilidad, mayor va a ser la complejidad de ejecuciones que van a tener que realizar nuestros chicos. Mayor demanda van a tener de todos sus conocimientos. Por eso, las actividades jugadas y los juegos tienen sus beneficios. Se pueden realizar sin grandes necesidad de tiempo y espacio, no solo un espacio reducido. Si las reglas son comprensibles, son fáciles de aprender y los podemos ejecutar. Los juegos pueden variarse de múltiples formas. Gustan y ofrecen la posibilidad de alcanzar objetivos dentro de la convivencia social. Hoy una de las grandes dificultades y uno de los grandes padecimientos que tienen nuestros niños y jóvenes con esto de la pandemia tiene que ver con esto, ¿no? La imposibilidad de estar con sus grupos de pares, sus iguales, poder compartir eso. Nuestro cerebro social, porque nuestro cerebro es social, no aprendemos solo, sino si aprendemos con otros. Por eso, hace muchos años, José María Cajigal, en su libro Cultura Física y Cultura Intelectual, hablaba de que en ese momento era el televisor, no iba a poder reemplazar nunca al maestro, por esto de la empatía que se genera, la emoción que provoca el contacto entre seres humanos y que nos favorecen para el aprendizaje. ¿Pueden los juegos y las formas jugadas o las actividades jugadas influir de manera positiva en la relación alumno-profesor? Proporcionan experiencias de movimiento muy variadas, esto no se los voy a contar yo, todos lo sabemos. Consolidan habilidades fundamentales y hace que se desarrolle el pensamiento táctico. Este fin de semana, mejor dicho, el viernes pasado, en un módulo de la Universidad Favaloro, en el cual yo desarrollo la temática del juego, en la iniciación y desarrollo de pensamiento táctico y pensamiento lógico, hablábamos de esto, ¿no? Y yo ponía de ejemplo y creamos un gran debate con el juego de la mancha, el encantado, bueno, hay diferentes nombres en distintos lugares, y que ese es el primer juego táctico de juegos colectivos que jugamos, ¿sí? Donde hay unos que cumplen el rol que atacan y otro el rol que defienden. Pero bueno, acá no podemos interactuar y esto sería bueno para actuar, se los dejo para que lo piensen, para que en el encantado, en esto de la mancha o el pillar al otro y tocarlo y cambiar de cosa, qué rol cumple uno, quién ataca y quién defiende en ese juego, ¿no? Crean las condiciones para quienes lo practican asuman otras funciones. En esto de los cambios de roles, también es muy importante en el juego esto de los cambios de roles, porque cuando nosotros hablamos de iniciación deportiva, es decir, nosotros tenemos previamente que haber jugado a muchos juegos de cambio de roles o cambio de funciones. ¿Por qué? Porque después en el deporte hay unos que atacan y otros que defienden, pero en un momento cambio de rol, me toca defender y me toca atacar. Y
los juegos y las actividades jugadas ayudan a resolver cuestiones como el respeto a las reglas, el ganar y el perder, etc. Hablamos de determinados valores que también nos sirven para esto de modificar conductas y conocimientos. Y cuando hablamos de iniciación, el deporte y el saber cómo se juega lleva al conocimiento de una lógica interna, ¿no? Para saber jugar un deporte implica utilizar el conocimiento de una lógica con un sentido táctico y estratégico, especialmente para los deportes de equipo. Y si bien también en los deportes individuales hay sentido táctico y sentido estratégico. Pero no todos los juegos deportivos y deportes presentan las mismas lógicas internas, porque todos se diferencian en su estructura, en su espacio, su tiempo, sus reglas y su organización interna. ¿Sí? Entonces, cada uno. Por eso, en el proceso de enseñanza de las prácticas deportivas, se deben tener en cuenta algunas instancias de apropiación de saberes que se van a ir integrando progresivamente. Nosotros, en esta etapa de iniciación, son 4 instancias en las cuales vamos a mencionar, seguramente habrá otras más, pero nosotros nos vamos a dedicar a estas 2 primeras, igualmente las voy a mencionar a otras 2, pero en la iniciación deportiva nosotros nos vamos a centrar en estas 2 primeras y por eso me gustaría que prestemos la atención en estas 2 primeras, que las otras las tengamos en cuenta porque acá estamos hablando de iniciación deportiva y el deporte, entonces las otras tienen más que ver con esto de cuando los llevamos al deporte propiamente dicho. Entonces, la primera sería conocer la finalidad del juego y la lógica interna que lo constituye para operar con ella. Cuando nosotros hablamos de lógica interna, si los chicos no conocen la lógica interna de lo que van a jugar, es muy difícil después que lo jueguen, porque uno dice, los chicos llegan a la escuela de iniciación deportiva y lo primero que vemos, o por lo menos he visto, seguramente en otros lugares, ¿no? Pero generalmente empiezan con los desagregados técnicos, los fundamentos, ¿sí? Cuando los chicos no entienden el para qué hacemos tal cosa, y los chicos vienen a jugar, dijimos, ¿no? Entonces, si no entiendo la lógica interna, si no hago juegos que permitan que yo reconozca la lógica interna, nosotros lo habíamos visto anteriormente, estructura, espacio, tiempo, reglas, organización interna, ¿sí? Nosotros, los chicos deben reconocer que si vamos a hacer tal cosa o vamos a iniciar en un deporte determinado, vamos a necesitar de conocer de la lógica interna. El otro punto sería conocer y ampliar la forma de resolver las situaciones de juego con un sentido táctico, ¿sí? Nosotros, esto de ampliar la forma de resolver situaciones, nosotros plantear situaciones en las cuales ellos tengan que resolver y no que tengan solo que ejecutar. El tercero sería, y no lo vamos a determinar, elaborar y llevar a la práctica estrategia de juego contemplen diferentes organizaciones tácticas, esto ya cuando comenzamos con el deporte, y el otro sería desempeñarse eficazmente en el deporte aplicando algún sistema de juego con sentido táctico y estratégico en las diferentes fases del juego. Esto ya sería para otra instancia superior. ¿Qué sería la primera? Conocer la finalidad del juego y la lógica interna. ¿Qué componentes tenemos que tener en cuenta? Primero, la organización espacial, ¿sí? La organización espacial. Hoy hay grandes dificultades y si hay algún profesor que no tenga esta dificultad de la ocupación de espacios, seguramente cómo se distribuyen espacialmente los chicos. ¿Cómo es la organización en el campo de juego de cada uno de los jugadores? ¿Y qué reglas deberían cumplirse? Porque hay algunas reglas que si voy a enseñar determinadas, tengo orientación deportiva, hay algunas reglas que deben cumplirse. Ejemplo, un deporte en el cual
uno se maneja, conozco más, que es el básquetbol. Sabemos que una de las reglas, no puedo caminar ni correr con la pelota debajo del brazo. Entonces, yo tengo que ver ese componente reglamentario cuando yo hago juegos en el cual, es decir, cómo le permite desplazarse por ese campo de juego, ¿sí? Y cómo podría, qué es lo que no debería hacer. Conocer y ampliar la forma de resolver las situaciones de juego con sentido táctico. Generalmente nosotros proponemos juegos, y son juegos por equipo, juegos por bando, y los chicos, cada uno resuelve individualmente. Y después nosotros les decimos que jueguen en equipos. Nosotros tenemos que permitir que este proceso de construcción del sentido táctico sea un proceso grupal. Es decir, nosotros vamos a plantear un juego, ejemplo, Poliladro, Piratas y Guardianes. Hay dos equipos, uno el de pirata y otro de guardianes. Hay un objetivo a cumplir, entonces los guardianes deberán reunirse y hablar sobre qué estrategia van a utilizar teniendo en cuenta las reglas, y los piratas también tendrán que hacer lo mismo. La intervención nuestra como docente deberá orientarse a priorizar la resolución de los participantes y la comunicación. Es decir, nosotros ponernos como observadores de qué es lo que deciden, ¿sí? Y esta comunicación, cuando termina el juego, poner este equipo que eran los guardianes, preguntarle cuál fue la estrategia de los piratas, porque tiene que ver con esto de si un equipo lee la acción del otro equipo, y después preguntarle a los piratas cuál fue la estrategia de los guardianes. Acá lo estoy dando en términos muy simples, ¿no? Como para que lo podamos comprender. Y después preguntarle esto de la comunicación a los piratas, si ellos pudieron llevar a cabo lo que habían planeado estratégicamente, ¿sí? O si lo tuvieron que modificar porque hubo acciones del otro grupo que no estuvo, que tuvieron que modificar. Y ahí es cuando se produce esto de que los chicos comiencen a acostumbrarse no a resolver en forma individual, sino a resolver en forma grupal. Por eso hablamos de aprendizaje grupal, comprensivo y reflexivo. Entonces nosotros tenemos que llevar a cabo ese proceso, y esto que los chicos hablen no es una pérdida de tiempo, ¿sí? Podemos proponer esas mismas situaciones jugadas en forma reducida. Podemos modificar las reglas o establecer determinadas reglas de acuerdo con objetivos buscados. Es decir, que el mismo juego nosotros lo podemos hacer en media cancha, lo podemos hacer, era toda la cancha, bueno, hacemos 4 equipos, 2 de pirata y 2 de guardián, pero esto ustedes juegan en la mitad de la cancha y ustedes otros juegan en la mitad de la cancha, ¿sí? Para que modificar algunas reglas y ver si esto es posible. Por eso que entendemos que esto es de que comprender es la capacidad que va más allá de tener una información o un modelo o una representación mental. Comprender implica que sean capaces de hacer con ese conocimiento para ir más allá de lo aprendido, operando con los saberes que se poseen en nuevas situaciones para resolver problemas. Y si nosotros no favorecemos todo esto de la interacción grupal, los modos de resoluciones siempre van a ser individuales. Los elementos constitutivos de la interna de los deportes de equipo, reglamento, regla de juego, las técnicas, modelo de ejecución, el espacio de juego, tiempo deportivo, los tipos de comunicaciones motrices, la estrategia y la táctica. No nos vamos a detener. Pero algo muy importante que
debemos tener en cuenta antes del desarrollo del pensamiento táctico, el pensamiento lógico. Porque el pensamiento lógico es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para entender todo aquello que nos rodea. Hablábamos de lógica interna. A través del pensamiento lógico, nosotros podemos entender la lógica interna de un juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver que es la capacidad que tenemos para entender todo aquello que nos rodea y de las relaciones o diferencias que existen entre las acciones, los objetos, los hechos observables, ¿a través de qué? Del análisis, la comparación, la abstracción y la imaginación. Fíjense qué importante que es el desarrollo del pensamiento lógico. El pensamiento lógico es indispensable para que solucionemos los problemas de la vida cotidiana. Y para la ciencia, el pensamiento lógico es sacar conclusiones de las premisas contenidas en ella, que no sean observables en forma directa. Es decir, que yo debo resolver desde la lógica aquellas cosas que a veces no podemos observar. ¿Y en qué consiste el pensamiento lógico? Porque usted va a decir, pero este tipo nos vino a hablar de iniciación deportiva, pero nos está hablando de un montón de cosas que pareciera que no tienen nada que ver. Nosotros somos seres integrales e integrados. Entonces, muchas veces dividimos estas cosas para poder entenderlas. Todo esto funciona todo junto, todo lo que estuvimos viendo, nos funcionamos todos juntos. Pero el pensamiento lógico es la capacidad que tenemos los seres humanos para coordinar, estructurar, jerarquizar y obtener una idea de otra. Es una habilidad mental. Y como toda habilidad es entrenable, nosotros tenemos que favorecer a través del juego el desarrollo del pensamiento lógico, porque eso nos va a propiciar que después puedan desarrollar el pensamiento táctico y estratégico. Por eso nosotros tenemos, como docentes o entrenadores, tenemos que propiciar experiencias, actividades, juegos y proyectos que permitan a los niños desarrollar su pensamiento lógico mediante la observación. Era un poco esto lo que hablamos, de que se junten en grupo, que elaboren estrategia, que observen lo que hace el otro equipo, la exploración. La exploración es, pudimos llevar a cabo esta estrategia, comparar, sí, pero hicimos esto, pero resulta que el otro equipo hizo lo otro. Y clasificar, bueno, sí, mira, los objetos, la pelota era más grande y nosotros estábamos acostumbrados a jugar con una pelota más chica. Iniciación deportiva. ¿Cómo? Plantear la enseñanza del juego hacia la técnica. Y fíjense que no de la técnica al juego. La propuesta es a partir de los juegos modificados y reducidos al deporte formal, del juego global al deporte formal. Juegos modificados. Solamente los vamos a mencionar como para que tengamos una idea. Yo no les voy a hablar a ustedes de todas estas cosas, sino que me interesa ir más al meollo de la cuestión. Son aquellos que varían algunos de los elementos constitutivos de la lógica interna de los deportes, manteniendo su esencia en cuanto a la finalidad, pero con la intención de tratar algunos aspectos particulares de dicho deporte y favorecer su aprendizaje. Ejemplo, si nosotros queremos favorecer el pase, seguramente haciendo un juego modificado, ejemplo, ¿cómo podemos modificar? Ponemos una oposición limitada. En el ejemplo del básquetbol hacemos un juego de los 10 pases y quiero favorecer el pase, pero la oposición deberá tomarse con sus manos su camisa, su camiseta, su remera, ¿sí? Entonces, podemos limitar eso y con eso estamos haciendo esa modificación. Los juegos reducidos, que son juegos adaptados, que se desarrollan con menor cantidad de participantes que el juego formal y por lo general no superan los 4 o 5 integrantes por equipo. Y esto permite también a nosotros, cuando tenemos clases numerosas, es decir, una mayor participación, especialmente si utilizamos un balón o si utilizamos elementos, ¿no? Para que los chicos, nuestros alumnos, nuestros jugadores, tengan la mayor cantidad de tiempo posible el móvil y
que requieran de menor información, que la deben procesar en menor tiempo entre cada uno de los participantes. Y acá aparece el gran dilema que a veces tenemos los profesores, ¿no? Es decir, como nos han metido el modelo técnico tan a fuego, pareciera que nadie habla de que un buen ejecutante técnicamente sea un buen jugador, probablemente pueda llegar a ser bueno, pero no tanto, ¿no? Entonces, la enseñanza de la técnica es parte del proceso, ¿sí? Y que tiene que seguir un recorrido. Desde el juego, atendiendo a la variabilidad en la práctica, es decir, promover la mayor cantidad de situaciones o de realización del o los gestos técnicos. En este sentido, hay que variar espacios, zonas, posiciones, roles, funciones de los jugadores y elementos. Crear condiciones facilitadas cuando se lo requiera. El ejemplo que yo decía, quiero siempre intentar facilitar lo que quiero enseñar, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero aplicar un determinado, debo facilitarlo. Si yo estoy intentando que los chicos aprendan que la comunicación entre compañeros es a través del pase y dejo que las defensas, cuando estamos en etapa de iniciación, le saquen la mayor cantidad de pelota, los chicos dicen, y esto a mí no me sirve. ¿Para qué la voy a pasar si cada vez que la paso me la roban? Entonces debo facilitar. Modificar esas situaciones favoreciendo la ejecución, permitiendo a los chicos verificar la utilidad de la técnica, ganar confianza para afianzar su utilización. Entonces, hago un juego de lanzamiento en el básquetbol. Voy a poner un ejemplo ustedes disculpen que yo ponga ejemplos del básquetbol, pero bueno, es el deporte. Estamos enseñando el lanzamiento. Si yo hago una competición entre los que están participando, entre los chicos, ¿ustedes creen que a los chicos qué le va a interesar? ¿La ejecución de una buena técnica o invocar la pelota? Lo único que le va a interesar a los chicos es convertir los goles y llegar primero a los 5 goles. Entonces, debemos encontrar situaciones en las cuales él tenga que competir contra él mismo, ¿sí? Que el objetivo sea que él pueda lograr un objetivo utilizando una buena técnica, que es totalmente diferente. ¿Es un juego? Sí. Hay muchísimos juegos que se pueden hacer de esa manera. Priorizar el sentido táctico del gesto técnico, el para qué va a utilizar tal y cual cosa. Los gestos técnicos que se encuentran contextualizados por las situaciones de juego en las cuales se aplica. De nada me vale hacer un trabajo de pase y que no aparezca nunca la oposición. Si después cuando en el juego va a aparecer, cuando yo lo descontextualizo, los chicos no le encuentran sentido a su aplicación, ¿sí? Y a veces hay algunos gestos técnicos que se pueden desagregar en forma analítica. ¿Cuándo? Cuando los chicos reconocen ya su esquema corporal en movimiento, ¿sí? Cuando ya saben que el brazo está separado del antebrazo por una articulación, cuando sabe que el antebrazo está separado de la mano por una articulación, que la mano está conformada por los dedos y que los dedos tienen articulaciones, en el cual yo le puedo desagregar, en este ejemplo, a alguno en forma analítica. Los gestos técnicos y su enseñanza cobran sentido cuando se producen de manera contextualizada o en situaciones de juego. Entonces, cuando yo los puedo aplicar, cuando yo tengo que intentar armar juegos en el cual ellos tengan que aplicar determinados gestos técnicos. Por eso, promover la variabilidad, esto sería un cuadrito, crear condiciones facilitadas, priorizar el sentido táctico del gesto, a veces desagregar, siempre iniciando desde lo global, pero en cada una de estas instancias promovemos la variabilidad, volvemos al juego. Creamos condiciones facilitadas, volvemos al juego. Priorizamos el sentido táctico, juego. Desagregamos un juego. Es decir, que permanentemente estamos en un ida y vuelta entre el hacer y el juego.
Por eso que la formación del pensamiento táctico debe ser progresiva, al tiempo que involucra aspectos tanto teóricos como prácticos. Es decir, que la información tiene que ser teórica como práctica. La variabilidad de las situaciones propuestas es clave para enriquecer el aprendizaje. Si hacemos siempre lo mismo, acuérdense lo que hablábamos de la novedad, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo, nuestro cerebro dice, pierde interés y dejamos de aprender. El dominio de una buena técnica supone una ventaja táctica en cuanto a economía de esfuerzo y recursos. Yo voy a poder aplicar mejor en una situación si tengo una mejor técnica. Eso es así y no al revés, ¿sí? Y la condición física, ¿sí?, condiciona la técnica y la táctica. A mejor estado, mayores posibilidades de afrontar problemas tácticos. Por eso, esta iniciación deportiva debe ser polivalente, multifacética, utilizando diversidad de tareas significativas. Y hablamos de tarea y no de ejercicio. El ejercicio es unilateral. Si no, busquen la diferencia entre ejercicio y tarea y hagan un paralelo y van a ver las grandes diferencias que hay para el aprendizaje. Situaciones globales de resolución, en el cual que tenga que resolver problemas permanentemente. Juegos aplicativos a uno o más contenidos. Los niveles de ejecución deben ser adaptados y modificados de acuerdo a cada uno de los grupos que tenemos. No todos los grupos son iguales, no todos los niños resuelven de la misma manera, especialmente en la iniciación deportiva, donde tenemos grupos a lo mejor por fajas etarias, que son los años, calendario, 2008, 2010, ¿sí? No es lo mismo el niño que nació en enero que nació en diciembre. Los dos tienen la misma edad, sí, los dos tienen la misma edad, pero los niveles deben ser adaptados y modificados. Colocar reglas que condicionen levemente la ejecución de habilidades motoras básicas. El desarrollo de habilidades motoras básicas es el cimiento para que nosotros podamos después realizar actividades deportivas. Mayor intervención y participación de acuerdo a la organización de situaciones problemáticas. Esto es lo que yo les hablaba, que los chicos tienen que participar cuando yo les planteo las reglas de un juego y resolverlo ellos. Realizar juegos con toma de decisiones constante en base a una o más variantes, aumentándolas progresivamente. Eso es lo que hablábamos anteriormente, que ir progresivamente aumentando la dificultad. Utilización de los saberes previos para construir aprendizajes nuevos de uno anterior. Fundamental que sepamos los chicos, cuando vamos a enseñar algo, hay que preguntarles si lo saben hacer. ¿Para qué vamos a detenernos en alguna situación si ya la gran mayoría lo sabe hacer? Entonces, continuemos hacia adelante, ¿sí? O pongámoslo en una situación de juego en el cual tengan que utilizar esos saberes. Nosotros vamos a ver, cuando los chicos no saben, cuando no tienen ningún tipo de experiencia, ocurre lo que se denomina parálisis por análisis. Los chicos se quedan paralizados. Es como nos pasa a todos nosotros, ¿sí? Nos paralizamos. Ante situaciones buscamos en nuestro cerebro, no tenemos respuesta, no tuvimos ningún tipo de experiencia al respecto, no podemos resolver, nos quedamos paralizados. Juego en relación a deportes estables. Generalmente hay deportes que no requieren respuesta de adaptación, que la situación no es cambiante. Tenemos que respetar los tiempos de aparición de esquema de acción necesarios para la construcción de las futuras técnicas deportivas. Nosotros no tenemos que estar apurados para que los chicos adquieran técnicas, ¿sí? Los chicos vienen a jugar. Es importante lo que hablamos anteriormente con respecto a esto. Por eso hay que ser pacientes. Tenemos que hablar en la iniciación deportiva como un proceso y no con la búsqueda de un resultado inmediato. Los juegos con relación a entornos cambiantes, que requieren diferentes respuestas de adaptación según cada situación. Por eso,
yo propongo esto de la, fíjense que desde que empezamos a hablar se habla permanentemente hoy de variabilidad. Hoy variabilidad se está hablando en diferentes áreas de la ciencia, esto de la variabilidad, ¿sí? ¿Cuáles son las cuestiones a resolver? ¿Qué es la variabilidad? ¿Sí? ¿Para qué darle variabilidad? ¿Cómo darle variabilidad a la práctica? ¿Cómo debería ser esa práctica? ¿Y cómo deberían llevarse a cabo por los chicos, por nuestros alumnos, para favorecer los procesos de adquisición? Lo que hablábamos hoy. Tradicionalmente, antes, cuando a mí me formaron, nos tenían enfrentados pasándonos la pelota 400 millones de veces durante una hora. Era repetición automática, nos aburríamos y cuando hay mucho aburrimiento dejamos de aprender. Hoy se está hablando, o hace un tiempo largo ya, del año 76, 77, que una variedad en la práctica, ya cuando Smith propone esto de la variabilidad en la práctica, que se adquiere una mayor base motriz y que con esto de la variabilidad y que esto permite nuevas experiencias y sensaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa variabilidad? En propiciar una amplia gama en las condiciones de la práctica y con ello provocar múltiples experiencias sobre un mismo patrón o sobre una acción motriz genérica. ¿Para qué darle? Para que se provoquen estos procesos de transferencia, que era lo que hablábamos hoy. Ante situaciones parecidas, cuando yo, por repetición, ante situaciones determinadas, en esto cuando hablábamos de la toma de decisiones, ante situaciones parecidas rescato de mi memoria y por transferencia, ¿sí? Voy a aplicar esa experiencia que tuve, ¿no? Entonces, otra de las cosas para que darle variabilidad es para que el movimiento corporal sea muchísimo más flexible y adaptable a las distintas situaciones de la vida real de los chicos, ¿sí? Para generar un amplio y variado repertorio motriz, para provocar una mayor variedad, un mayor control para precisar posibles respuestas y más riqueza de elementos y mayores percepciones. Recordar que ante una misma situación, cuando yo tengo más de 2 o 3 posibilidades, tengo la facultad de poder diseñar diferentes estrategias o tomar diferentes decisiones. Después podrá ser la adecuada o no. Probablemente ante una misma situación va a suceder. Ya tomé una decisión, esa no fue la adecuada, no obtuve el resultado adecuado, seguramente. Pero si solo siempre tuve una sola posibilidad, cuando esa dejó de existir, no me quedo paralizado. ¿Sí? Y ocurre con los chicos cuando se los ha hecho tan directivo todo lo que han aprendido, o son esos chicos que se la pasan cuando juegan mirando para afuera para que el entrenador le diga qué es lo que tiene que hacer. Por eso es importante en esto de la variabilidad, que no se trata de poner muchas tareas, sino que las que se propongan posean rasgos o características de un mismo patrón de movimiento, ¿sí? No es cualquier variabilidad, ¿sí? ¿Cómo darle variabilidad? Primero, permitiendo a los chicos que exploren la mayor cantidad de patrones básicos de movimiento o varios de ellas agrupados. La forma de darle variabilidad es modificando los elementos estructurales que le aportan al juego su lógica interna. ¿Qué son los elementos estructurales? ¿Sí? Son el espacio, el tiempo, jugadores, oponentes, adversarios, metas, móviles, reglas e implementos. Una vez que nosotros reconozcamos a cada uno de ellos, se va a facilitar nuestra tarea y nuestra intervención. Y así vamos a tener mayores oportunidades de creación de estrategias de aprendizaje. Desde lo que sabemos, no tiene que venir el profe Alejandro, quien sea, a decirnos qué actividades nosotros podemos hacer. Cuando nosotros sabemos qué podemos modificar, que son todos estos elementos, nosotros vamos a poder crear y recrear
diferentes acciones. Y no necesitamos muchos juegos o actividades, sino al mismo juego, para que se repitan los mismos patrones motores, le variamos el espacio, le variamos el tiempo, variamos la cantidad de jugadores, adversarios, metas, móviles, en fin, vamos haciendo una combinación de todo ello y repetimos muchos patrones motores. Fíjense, este es un cuadro, un mapa conceptual. Y fíjense, ustedes tomar un juego, como el que está ahí, ¿sí? Un juego, y fíjense la cantidad de oportunidades que tenemos para variar. Fíjense, si tomamos participantes, podemos jugar por compañeros o adversarios. El número de jugadores, podemos jugar en igualdad numérica, en desigualdad numérica y en desigualdad numérica. Más atacantes que defensores, más defensores que atacantes. Y los tipos de relaciones. Los tipos de relaciones es, bueno, yo convertí el gol, bueno, paso a jugar para el otro equipo. Así que empieza a jugar el otro equipo con un jugador menos. Cambio de roles y funciones. Si hago tal cosa, cambio de rol y función. Puedo solamente desempeñar un rol. Puedo solamente desempeñar una función. Soy un pasador libre, un comodín, ¿sí? En el cual estoy cumpliendo una función. Grupos, puedo jugar por grupos, puedo jugar por equipos. Tiempo de juego, puedo jugar en un tiempo determinado, que sería duración. Puedo jugar por momentos, lo empiezo y lo termino yo como profe, o lo empiezan y lo terminan los chicos cuando quieren. Y por fracciones de tiempo es cuando hacemos los cronojuegos, son estos juegos por estaciones en el cual duran un tiempo determinado. Los tipos de habilidades motrices, los espacios, podemos jugar con espacios separados, compartidos, podemos jugar con zonas, con límites, por dimensiones, por formato. Cambiamos los objetos, ¿sí? El tamaño, la forma, si queremos más velocidad, menos velocidad. Si queremos más velocidad, seguramente va a ser más pequeño. Si queremos menos velocidad, será más grande. Las relaciones que se establecen con el receptor o el pasador, si es buscando o eludiendo, en fin. Esto sería un cuadro conceptual de todo lo que nosotros estuvimos viendo. Para que entendamos que la práctica es una forma particular de repetir sin repetir. Los seres humanos aprendemos por repetición, ¿sí? Pero no repetir por repetir, sino que con los chicos van a aprender a repetir patrones motores que lo que vamos a necesitar. Pero si aplicamos la variabilidad en la práctica, ¿sí? Y especialmente en la iniciación deportiva, y tomamos a esto de la iniciación deportiva, que los gestos técnicos se aprenden a través del juego y no a través de los gestos técnicos del juego, ¿sí? Y que la técnica debe tener un sentido táctico, porque en definitiva ningún reglamento habla de cómo ejecutar, sino que pone limitaciones a la ejecución, pero si yo la tiro con las dos manos a invocar al aro o la tiro con un pique y entra, el gol vale igual porque el reglamento no dice cómo hay que tirarla. Entonces, el reglamento prohíbe situaciones. Así que, como estrategia, para todo esto que hablábamos de aprendizaje, juego, iniciación deportiva, emociones positivas. Los primeros que tendríamos que ir bien emocionados seríamos nosotros, los docentes, ¿no? Para esto, ¿no? Para que despertar la curiosidad de los chicos, sorprendámoslo en todas las clases, en todos los entrenamientos, sorprendámoslo, despertemos esa curiosidad por aprender. Que si tenemos chicos que hacen bien las cosas, elogios sí, pero solamente los adecuados, ¿sí? No, tampoco ensalcemos a otro y a otro en detrimento de otro. Aprendamos a decir, en vez de te equivocaste, tranquilo, tranquilo, estamos aprendiendo, tranquilo, no, tranquilo, o el chico ese que no me sale, tranquilo, ya te va a salir, tranquilo, estamos aprendiendo. ¿Cuál es el apuro? ¿Sí? Porque a veces nosotros los que tenemos reclamos urgentes somos nosotros los entrenadores, los formadores. Dejarlos que elijan, dejarlos que ellos tomen las decisiones cuando están jugando, que estén conectados con la realidad, es decir, hoy estamos para esto, no nos pongamos expectativas ni le pongamos expectativas demasiado altas, pongámoslo en la realidad y a jugar y a sonreír, porque si
en esto de la dopamina, en esto, acuérdense que la risa mejora el sistema inmunológico, las endorfinas. Entonces, es muy importante que los niños lleguen con una sonrisa y se vayan con una sonrisa de cualquier evento. No puede ser que un niño salga de una cancha llorando, ¿sí? Es importante porque vamos a lograr adhesión al deporte o a la actividad física, siempre y cuando nosotros propiciemos esta de las emociones positivas. Y como conclusiones finales, si jugar constituye un impulso vital, una necesidad que nos permite aprender durante toda la vida, no hay ninguna razón que nos impida integrar de forma adecuada el componente lúdico en la enseñanza. Si nosotros hemos visto todo esto de las posibilidades que me da el juego, ¿por qué no aplicarlo? Apliquémoslo, nos va a hacer sentir muchísimo placer a todos nosotros, nos va a motivar a que empecemos a buscar otras formas y no estas formas directiva y estanco, ¿sí? El juego constituye una herramienta esencial para motivar a los alumnos. Hace que sea una necesidad adaptar muchas intervenciones pedagógicas. Y muchas veces, ¿sí?, no se trata de una falta de recursos que también existen, ¿no? Nosotros no podemos negar que también existen, sino una falta de interés por adentrarnos en el futuro utilizando estrategias creativas. Así que yo los invito a que empecemos a pensar desde lo que sabemos, que comencemos a buscar nuevas formas de cómo aprende el cerebro y cómo generamos adhesión en los chicos para que continúen en la actividad deportiva principalmente, y en la iniciación deportiva para que después continúen en el deporte. Si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizás debamos enseñarle de la manera que ellos aprendan. Y después de esta charla, nuestras caras pueden estar así, ¿no? Es decir, algunos preocupados, otros más o menos, otros enojados, otros cuestionándose. Pero ojalá que todos estén así después de esta charla, que podamos sonreír, que podamos haberla disfrutado como la disfruté yo también. Así que muchísimas gracias. Ahí les comparto mi correo, les comparto nuestro correo de Cerebro Deportivo y nuestra página en Cerebro Deportivo. Así que bueno, creo que ya voy a dejar de compartir y bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Hola, Beri, estás con el micrófono cerrado. Perdón. Claro que no, aburrido no estuvo muy, muy interesante. Lo cerré el micrófono porque dije, no se vaya a escuchar algún ruido, interrumpo al profesor. Por eso lo cerré. Pero bueno, nos hicieron llegar algunas preguntitas a la página. ¿Se las puedo realizar? Bien. Sí, como no, encantado. Para eso estamos, y lo mejor de todo son las preguntas. No sé si las voy a poder responder, pero bueno. Si no sé, le diré no sé y las averiguaremos. ¿Verdad? Pero yo estoy segura que sí nos va a aclarar nuestras dudas. Bueno, nos pregunta primero Nilton César. ¿Cuál es la lógica interna propiamente dicha del baloncesto? Para los deportes de equipo son las mismas que mencionamos. Son el espacio de juego, los jugadores, los tipos de comunicación, es decir, los tipos de gestualidades que se utilizan para cosas, el reglamento. Esa es la lógica interna. Esto es todo viento desde la sociomotricidad a los dichos de Parlevas, ¿sí? Si quieren investigar un poco más en profundidad, buscar un poco desde la praxeología motriz cuál es la lógica interna de los deportes, ¿no? No sé si le contesté.
No sé, hay que nos responda ahorita Nilton. Luna, ¿un niño a qué edad puede tomar decisiones en cuanto a un deporte? Primero que el niño puede tomar decisiones, ¿sí? Con respecto al deporte, de acuerdo a la edad de iniciación deportiva, lo que uno sugiere es lo que yo hablaba hoy. La gran mayoría de los autores, y bueno, y hoy a partir del conocimiento que nos están dando las neurociencias, entre los 8 y 9 años sería la edad ideal que los niños comiencen con la iniciación deportiva, ¿no? Pero tomar decisiones, el niño cuando juega a cualquier juego, está tomando decisiones, ¿sí? Si juega al encantado, no sé cómo le llaman, nosotros acá le llamamos la mancha, no sé si, creo que en México se llama el encantado, y el hecho de, ¿qué hago? Me voy lejos del el que encantador, o me pongo cerca. ¿Lo desafío o no lo desafío? Y eso son toda toma de decisiones. Y aquel que dice, es porque es mi amigo, me dejo tocar, también es una toma de decisión. Es decir, que desde en las acciones motrices, los chicos toman decisiones. Me subo a la silla, me trepo a una silla, es tomar una decisión. Permanentemente los seres humanos estamos tomando decisiones. El que estén acá presente es una toma de decisiones, como el que no está y dijo que iba a estar, también fue una toma de decisiones. Así que los niños pueden tomar. En el deporte, yo digo particularmente, en el juego, los chicos toman decisiones permanentemente, porque si lo planteamos desde una situación en la cual ellos tienen la libertad para tomar y nosotros le permitimos que tomen decisiones, que si yo le digo todo no, 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 llega un momento en que me quedo quieto, no hago más nada. Bien. Wilmer Medina, ¿qué pasa cuando un deportista, niño o niña, se salta una etapa? Ejemplo, en el fútbol está en infantil y se pasa a juvenil sin pasar por el prejuvenil. ¿Es bueno? Generalmente cuando nosotros hablamos y hablamos de procesos, el saltar etapas no es sugerido, ¿sí? Por más, nosotros tenemos chicos que maduran antes y chicos que maduran más tardíamente. ¿Es conveniente o no por grados de maduración? Habría que verlo. Hay bastantes experiencias con respecto a eso. Yo lo que considero de que los niños, cada uno debe pasar por todas las etapas, no saltearse, porque cuando salteamos alguna etapa, algo queda en el camino. No, hay algunas cosas que por cuestiones de edad cronológica, por cuestiones de edad madurativa, quedan en el camino. Es decir, y lo que yo no vivencié en un momento, seguramente después más tarde me lo va a cobrar. Y seguramente va a haber algo que va a... Y sucede, uno ve cuántos chicos, demasiado chicos, que han pasado de su fútbol juvenil o de su fútbol en categorías más chicas y han pasado directamente a primera división, anduvieron bien un tiempo y después desaparecieron, porque no estaban maduros todavía para saltear etapas, ¿no? Entonces yo considero hay que respetar la naturaleza, cumplir con las etapas, vivirlas a las etapas, cada una en su lugar. Y a mí me parece que así debería ser este orden que hablamos nosotros, de orden natural, debemos respetarlo. Y no nos apuremos, porque generalmente esas urgencias son de nosotros los adultos. Pero si nosotros somos formadores o un papá viene y dice, a mí, yo he tenido casos dirigiendo equipos y todo lo demás, cuando veía chicos que tenían un talento superior al resto de sus compañeros, decía, espera que pase a la categoría siguiente y vas a ver cómo todo se nivela. Y así sucedía. Es decir, el que es talento va a llegar igual, el que es un talentoso, a pesar nuestro y a pesar de todo, va a llegar igual. Así que no nos desesperemos nosotros. Solamente hay un porcentaje ínfimo que llega a ese alto rendimiento que pretendemos todos, pero como dijiste vos, ¿en qué cambiamos de nuestra vida? Yo creo que nosotros tenemos que, el gran cambio es que sigamos haciendo actividad física durante toda la vida. Ese es lo que tenemos que proponernos quienes somos formadores.
Bien. Abel Huacho, ¿cuál es la relación entre la psicomotricidad, la iniciación deportiva y la neurociencia? Bueno, primero, nosotros hablamos de motricidad, sí, porque psicomotricidad, cuando surge el tema de la psicomotricidad, surgió para chicos con algún problema. Después se dieron cuenta que daba resultado con chicos de ese problema y fue aplicado en chicos supuestamente normales, ¿no? La iniciación deportiva tiene toda la relación la psicomotricidad, que si son escuelas diferentes. Le Bush era un médico, era neurólogo, aparte de ser profesor de educación física, era neurólogo y filósofo, el padre de la psicomotricidad o psicocinética. Entonces, él planteaba que, bueno, pero había una parte nomás. Entonces, hoy, desde la neurociencia se está viendo otra integralidad, ¿no? Es decir, a partir de cómo funciona el cerebro, todo tiene relación, todo tiene relación. Pero nosotros estamos hablando de un ser integrado, porque la psicomotricidad no tiene en cuenta el tema de las emociones, en el cual hoy la neurociencia hace mucho énfasis. Hoy la neurociencia está diciendo que las emociones son el pegamento del aprendizaje. Es decir, todo aquello que nos resulta emocionalmente, tanto positivo como negativo, hace que nosotros aprendamos. ¿Sí? Por eso que yo hablaba hoy al principio, le decía cuando terminé, estrategias de emociones positivas, ¿no? Porque también puede ser que una emoción negativa, un chico que fue dejado de lado en un equipo, ¿sí? ¿Qué sucede? Puede ser que abandone la práctica deportiva. Entonces, ¿hay relación? Por supuesto que hay relación, pero una es una escuela y otro es... Hay muchísimo ruido en el ambiente, no sé por qué se está cruzando, pero tengo muchísimo ruido en el ambiente. No escucho yo ruido. Ajá, sí, bueno, yo escucho mucho ruido por ahí, no sabía si era por ahí. Bueno, no sé si le contesté o no al profe, pero bueno, eso es lo que creo y pienso. Ok. Al Ringo Parr, para el trabajo de la iniciación deportiva como tal, es importante que estén sentadas las bases de la psicomotricidad. Sin embargo, es importante respetar las fases sensibles del desarrollo. La pregunta es, ¿a qué edad usted considera que se deben trabajar el trabajo de técnica y la táctica de los deportes? Bien. Yo creo importante en el desarrollo de la motricidad más que de la psicomotricidad, ¿no? La motricidad engloba más. Nosotros creemos que como grupo estamos trabajando muy fuertemente en el desarrollo de habilidades motoras básicas, que son la piedra fundamental, que decimos nosotros, es la construcción de los cimientos. Cuando nosotros trabajamos las habilidades motoras básicas, esas habilidades motoras básicas después se van a transformar en habilidades motoras específicas, para luego esas habilidades motoras específicas conformarse en destrezas técnicas generales, para luego transformarse en destrezas técnicas específicas. Ese sería el proceso, ¿sí?, de lo técnico. Lo táctico, desde el juego, desde que nosotros tenemos los niños, si lo miramos de la vida escolar, que comenzamos a hacer juegos por bandos, todo eso, permanentemente estamos trabajando sobre lo táctico estratégico, ¿sí? Porque hay una cuestión a resolver que es espacial, hay una cuestión a resolver que es el manejo de objetos, hay una cuestión a resolver que es los compañeros, hay una cuestión a resolver que son los que cumplen otras funciones, en fin, lo táctico está, por eso nosotros hablamos de generar esto y que los chicos cada vez que jueguen conozcan la lógica interna del juego,
a partir del desarrollo del pensamiento lógico. ¿Para qué? Para que después nosotros, al trabajar todas las habilidades motoras, cuando nosotros comencemos las etapas de iniciación, cuando hablemos de lanzamientos, los chicos ya hayan adquirido anteriormente. ¿Qué diferencia hay? A ver si se me ve este lanzamiento. ¿Qué diferencia hay? Esto cuando hacíamos una puntería sobre un objeto con una pelotita, a este que va a ser un lanzamiento de básquetbol, a esto que va a ser un lanzamiento de jabalina, a esto que va a ser un remate en voleibol, a esto que va a hacer un lanzamiento de softball. Es igual, nada más que si yo lo trabajé antes, después por transferencia lo voy a aplicar a una situación de juego, a esta acá. Y cuando no pueda, porque pasarla con las dos manos, la voy a pasar con una. Y cuando no pueda rematar con esta, si también me desarrollé esta, voy a rematar con esta. Entonces, el desarrollo es decir, el juego permite esto, desarrollar el pensamiento lógico para que se conozcan las lógicas internas. A su vez, ese desarrollo lógico hace que tenga que elaborar estrategias para resolver el problema que me presenta el juego. ¿Aplicando qué? Primero habilidades motoras básicas y luego esas habilidades motoras básicas se van a transformar para el deporte en destrezas técnicas específicas. Bien. Víctor Sandoval, ¿a qué edad los niños deben trabajar derecho o izquierdo? ¿O ellos lo buscan por sí solos? Bien, con esto de la lateralidad hay muchos estudios y todo eso. Nosotros últimos estudios que hemos hecho, mi compañero, el licenciado Mario Mouche, ha desarrollado un trabajo sobre lateralidad. Nosotros como grupo de estudio estamos trabajando sobre lo que estamos denominando un modelo de intervención multisensorial, en el cual, en esto de la lateralidad, nosotros estamos viendo muchos niños, estamos observando, evaluando a través de un test, que es el test de Harris modificado. Si lo buscan, el test de Harris está en internet, así que para saber cuáles son las dominancias y predominancias laterales. Pero nosotros comenzamos a partir de los 8 años, donde ya el cuerpo calloso, como lo decía anteriormente, está conformado y permite el pasaje de información de un hemisferio al otro. A veces no somos ni tan derecho ni tan zurdo como creemos. Porque, a ver, Beri, si yo te pregunto a vos, ¿qué sos, derecha o sos zurda? Soy derecha, pero Derecha. ¿Para qué? Para escribir. Bien. Es decir, que todos decimos que somos derechos somos derechos porque hemos desarrollado esta coordinación fina que es escribir y nos han impuesto la noción de que somos derechos. Pero, ¿haces alguna cosa que no sea con la mano derecha? Sí. Regularmente, cuando cargo algo, siempre me inclino por la izquierda. Sí, bien. Llevo la maleta bien. Por la izquierda. Si cargo, por bien. Ejemplo, ahorita en este momento bien. Mi celular con la izquierda. Sí, ahora te cruzarías de brazo. ¿Cómo te cruzarías de brazo? A ver si se puede ver por pantalla. Cruzarte de brazos. Aquí. A ver. Bien, es decir, cruzate al revés. A ver si podés cruzarte al revés. No sé. Bien. Así no sé. Es decir, Beri, gracias por permitirme esto. Para cruzarte de brazos sos zurda, porque vos ponés el brazo izquierdo sobre el derecho, ¿sí? Entonces, no somos ni tan derecho ni tan zurdo. Nosotros hablamos de que esto de trabajar la ambidextría es conveniente a partir de los 9 años. No con eso, no digamos no trabajo antes, sí. Hay que trabajar afianzando primero las dominancias laterales, pero sin corregirlas. Ejemplo, yo tengo mi nieto, tiene 5 años, y él un día se levanta y pinta con la derecha, y después se cansa y pinta con la izquierda.
Y hoy estamos haciendo un estudio sobre eso porque, bueno, desde la escuela dijeron que tenía que afianzar. Y nosotros sabemos de que nosotros hoy, para algunas cosas, en el caso tuyo como en el caso mío, somos cruzados. En el caso mío, yo descubrí, después a partir de todos estos trabajos, es que yo tengo visión izquierda, de predominancia izquierda. Si vos me das para que atienda el celular, lo pongo en la izquierda, no lo pongo en la derecha. En fin, entonces, ¿es conveniente trabajar anteriormente? Sí, pero haciendo hincapié que si el chico tiene predominancia por un lado hasta los 9 años, que continúe trabajando sobre ese lado. Que trabaje el otro, sí que lo trabaje, ¿sí? Pero que no haya ni correcciones ni nada. Somos como somos, ¿sí? ¿Por qué? En el caso particular, si yo me tengo que parar en un pie, mi pierna de apoyo es la izquierda, pero mi pierna de habilidad es la derecha. Si yo tengo que hacer al revés, lo hago al revés, pero tengo una inestabilidad increíble en mi pierna derecha para apoyarme y sería mi pierna 2. Nosotros no le hablamos ni de hábil ni no hábil. Hablamos de pierna 1, pierna 2, mano 1, mano 2. Porque para tu cerebro, o para el cerebro de ustedes, si a los chicos le dicen que tiene algo inhábil, el cerebro se la cree. Denle algo que para el cerebro no sea nada. ¿Sí? Si yo le digo que vos tenés un lado inhábil, tu cerebro se la cree. Entonces, nosotros a los chicos le decimos lado 1 y lado 2. Y le mostramos cuál es el lado 1 y cuál es el lado 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso hace que yo casualmente el año pasado, cerca de fin de año, una niña, estábamos en el club haciendo básquetbol y estábamos haciendo un trabajo de dribbling sobre la pared, subir y bajar con sentadilla profunda. Y me dice, ¿con qué ellos la consigna que tenían era todos los trabajos unipodales, era empezarlo con el lado 2? ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente todos repetimos siempre con el lado 1. Beri, si vos tenés que subir un escalón de una escalera, ¿con qué pierna lo subís primero? Creo que con la izquierda. Con la izquierda. Así que sí, hago muchas cosas, sí. Si con la izquierda. No importa, porque vos, tu pierna de apoyo es la derecha. Si vos lo tendrías que hacer al revés y después probarlo, vas a sentir una inseguridad total hacerlo con la otra pierna, ¿sí? Cuando tengas que hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, por este instinto de supervivencia, ¿qué hace? Repite sobre el lado que le es más fácil. Entonces, nosotros siempre repetimos sobre nuestros lados dominantes. Por eso tenemos que empezar a trabajar el otro lado. Nuestro grupo se llama Cerebro Deportivo, el otro lado del entrenamiento, pero no tiene que ver con esto, de que nosotros estamos trabajando sobre el otro lado también, porque siempre hay un delay entre un lado y el otro. Lo que estamos intentando hacer a través de este modelo de intervención multisensorial, ¿qué es? Es acortar el tiempo, disminuir los tiempos de ejecución. Entonces, mientras más experiencia tengas sobre el lado 2, tanto para las manos, menor va a ser el tiempo que yo voy a tener para actuar. Entonces, en la Universidad Favaloro, se ha armado una máquina en la cual estamos midiendo la frecuencia de los pasos, empezando con uno y empezando con el otro pie, como para que tengamos referencia, ¿no? Pero bueno, para los niños, yo les recomendaría que primero evalúen que si son tan derechos como dicen que son, o son tan zurdos como dicen que son. Porque entonces muchas veces lo que nos ocurre, yo descubrí que jugando al básquetbol iba hacia la izquierda, siendo derecho. ¿Pero por qué? Porque enfocar, al tener este lado de enfocar primero, nosotros enfocamos con los dos ojos, pero hay uno que un ratito antes enfoca, ¿no? Era mi izquierdo, entonces cuando yo iba para la izquierda podía enfocar mejor, cuando iba para la derecha tenía que girar la cabeza para enfocar. Entonces, por eso digo que es un tema apasionante, falta mucho por descubrir,
nosotros estamos trabajando sobre esas cuestiones y muy buena la pregunta y gracias por preguntarlo. No, apasionante, hermosa. Sí. Porque, bueno, nos ha enseñado impresionante. Nos pregunta Claudia, ¿qué pasa si se reprime a un niño al juego en la práctica deportiva? Y yo la verdad que no le podría responder porque no tengo, eso habría que preguntarle a alguien, a un psicólogo o algo de eso, porque yo no he tenido, lo que yo puedo contar es alguna experiencia de papás que por miedo han traído algún certificado a la clase de educación física, ¿sí? Y han dejado a sus niños sin hacer, ¿no? Y que esos niños terminaron enfermos, pidiéndome por favor volver a la clase, porque un niño en el cual se socializa a través del juego en la escuela, ve a todos sus compañeros jugar, divertirse y él estar sentado afuera, emocionalmente, es decir, estamos provocando una emoción negativa. La actividad principal de los niños es el juego. Entonces, el reprimirlo, creería yo que tiene consecuencias, pero la verdad que no puedo decir. Puedo contar de algunas experiencias que he tenido de chicos que, bueno, sus papás, por alguna cuestión que ha ocurrido, a veces que tienen miedo a un accidente, nuestra actividad es una actividad de riesgo, y bueno, por ahí a veces en nuestras clases algún chico se golpea, se lastima, y bueno, los papás tienen miedo y bueno, recurren a traernos algún certificado que no, el chico no puede hacer, pero no puedo responderle qué le sucede, ¿no? Ya respondió, maestro. Karina, en el proceso de enseñanza, ¿el juego puede servir para aumentar su rendimiento o lo afectaría? ¿Cómo? Perdón, un momentito que se cortó que no escuché. Okay. Dice, en el proceso de enseñanza, ¿el juego puede servir para aumentar su rendimiento o lo afectaría? No, el juego siempre va a aumentar el rendimiento. El juego no es bueno ni malo, es juego, ¿sí? Ustedes piensen, los equipos profesionales hacen juegos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un elemento motivador. Entonces, el juego depende de la intensidad que yo le ponga, hasta lo puedo utilizar. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un juego en el cual haya balones en el centro del campo y bueno, un equipo tenga que sacar los balones del centro y llevarlo a las líneas demarcatorias y otro equipo tenga que recuperarlo. Si yo le doy 3 minutos, lo van a hacer relativamente cosas. Pero si yo le digo 30 segundos y el equipo, si el equipo que sacaba la pelota tiene más pelotas dentro de las líneas que el otro equipo, o el otro equipo tiene mayor pelota dentro del círculo, ¿ustedes qué piensan? Que la intensidad en 30 segundos va a ser, vamos a mejorar esa condición que yo quiero. Entonces depende de los objetivos que yo me ponga. Yo el objetivo, porque muchas veces, a lo que vamos, es que el juego está tomado como algo recreativo, de pasatiempo. No. El juego puede tener alguna intencionalidad. Nosotros, el juego tiene una intencionalidad pedagógica en este caso, pero también puede tener una intencionalidad fisiológica. Si yo quiero mejorar el rendimiento, de acuerdo a las cargas que yo le ponga, el juego va a tener una intensidad tal. Otro ejemplo, los cronojuegos, los juegos que se hacen por estaciones. 1 minuto y bueno, vamos sumando la cantidad de cosas. Ejemplo, en una estación son los pases, en otra chutar al arco, dividido en 4 con una soga y le pongo número y voy sumando, en otro dribbling entre conos, en fin, sumo la cantidad de vueltas, todo eso. Y bueno, hago un circuito de 10 estaciones y le digo a cada equipo, al final del recorrido, es decir, son 10 minutos en total, porque es 1 minuto por estación, pero al final sumamos, el equipo que más suma gana. En ese minuto, en cada estación, todo el mundo lo hace a máxima intensidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objetivo es lo que hablábamos, esto de la incertidumbre que provoca el juego, es la predicción del resultado, y dice, yo quiero ganar.
Es así de simple. Pierden los objetivos que yo me proponga. Bien. Alondra, las reglas en un niño de 4 años que practica fútbol deben respetarse tal cual el reglamento. Primero, voy a partir. No considero que los niños de 4 años jueguen al fútbol. Sí. Primero, juegan con una pelota de fútbol. Primero, hasta en esa edad los niños no tienen idea de asociación. ¿Qué es esto de asociación? El chico es él, la pelota es de él y él es el centro del mundo. El egocentrismo es tal que él juega con la pelota, los otros corren atrás de la pelota. ¿Sí? La idea de equipos, por eso los juegos de relevos son a partir de los 8 años, donde el chico comienza a tener noción de asociación, que el esfuerzo de Beri, el esfuerzo de Alejandro, el esfuerzo de Juan, el de Pedro, mancomunadamente como equipo, si corremos una carrera y yo te toco las manos y vos salís y llegás primero y nos quedamos todos, llegamos primero, ganamos. Eso es sentido de equipo. Si vos haces una carrera de relevos en niños más chicos, va a venir uno, le va a tocar la mano antes y no va a salir corriendo, va a mirar al de al lado porque él corre con él. No tiene ese sentido de equipo. Por eso hablamos de que la iniciación deportiva, los juegos de equipo, deben ser a partir de antes, por más que digamos vamos a la escuelita de fútbol, a la escuelita de básquet, todo, nosotros aquí por lo menos, donde yo vivo, donde en Argentina, hablamos de que los chicos reciban unas hermosas clases de educación física con los balones para el desarrollo de habilidades motoras básicas, que me van a servir de soporte para cuando empiecen la iniciación deportiva. Entonces, pongan niños a jugar al fútbol de 4 años, cobran un penal en el otro lado, no tienen nociones de los límites, las reglas no la comprenden, no entienden la lógica, porque ellos están en otra etapa del pensamiento. Entonces no pueden entender la lógica del fútbol. Bueno, y por último, Arcadio. Soy entrenador de básquetbol. Tengo un niño de 8 años que no muestra interés alguno por el entrenamiento. ¿Cómo puedo decirle que él no es para este deporte? Él expresa que le gusta mucho. Es fuerte esa pregunta. Sí, yo primero no le diría que no es para ese deporte. Primero tendríamos que ver los grados de madurez. Hay que ver, como siempre digo, lo que percibimos es nuestra percepción, ¿no? Pero probablemente el chico le guste porque están sus amigos. Probablemente le guste porque le gusta estar en contacto con la pelota. Y si es de 8 años, dejémoslo, todavía le falta mucho tiempo. ¿Cuántos maduradores tardíos tenemos? Un montón de... Nosotros, uno ha visto jugadores que han sido descartados en un momento y su grado de madurez llegó después. Nosotros podemos poner aquí ejemplos de jugadores de fútbol, jugadores de básquetbol. Ginóbili, nomás, le pongo al profe para que vea. Ginóbili hasta los 14 años era un alfeñique, era un enano. Y él tenía la convicción de que él iba a llegar. ¿Y por qué este niño, si le gusta tanto, no va a tener la convicción de que él algún día va a llegar? Lo que nosotros tenemos que intentar hacer es ver, es decir, preguntarle, hay que hablar con los chicos, qué es lo que más le gusta de eso. Porque hay que ver, no esa solo va por el grupo social, porque van sus amigos. ¿Y por qué yo le voy a decir que no? Porque probablemente ese no sea que me aleja un futuro árbitro, un futuro entrenador, un futuro dirigente. Entonces,
el deporte no es solo jugarlo, sino el deporte también tiene otras aristas que cuando lo cultivamos de niño y creamos ese grado de pertenencia a ese deporte, lo podemos canalizar por otro lado. Ejemplo, yo tengo un chico acá, Carlos, que él dice que él fue mi peor proyecto. Es un chico con una parálisis que tuvo está en una silla de ruedas hace mucho tiempo y bueno, y sin embargo en las clases conmigo hacía de todo. Y hoy es periodista deportivo. Entonces, sus limitaciones no lo llevaron a ningún lado, nada, no lo pudo practicar, pero sigue enamorado del deporte y es periodista deportivo. Entonces, y él siempre me dice, vos siempre nos incentivaste a jugar a cualquier cosa. Y creo que esa es nuestra función como formador. A los 8 años no puede terminar nada, no sabemos si va a ser deportista, no va a ser deportista. Por eso que hablo de que a mí me gusta mucho el tema, ustedes, siempre los mexicanos, me gusta porque dicen maestro, ¿no? Y más, en cambio acá es profe, coach, o bueno. A mí me gusta mucho la palabra formador, ¿no? Maestro o formador, porque los que somos formadores intentamos ver primero a la persona y luego al deportista, porque en definitiva lo más importante de todo es esa persona que hace deporte, ¿sí? O que le gusta hacer alguna actividad. Entonces, nosotros como formadores nos tiene que interesar esa persona integrada, integral. Entonces, yo creo y le sugiero que nunca le diga a un niño que él no es, sino ver que le gusta y segundo decirle, vos sos capaz, vos podés hacerlo, vos podés hacerlo. Y ese podés hacerlo a veces, ese chico probablemente en una de esas, en su casa tampoco es estimulado para que haga deporte, y a lo mejor está también en rebelión, no le gusta que haga deporte, y bueno, hay muchos factores, todo es multifactorial, pero bueno, creo que fundamentalmente quienes somos formadores tenemos que en lo posible tener mucha gente que adhiera. A lo mejor no juega nunca al básquet, o a lo mejor juega al básquet recreativamente. Un día que diga, uy, yo en la escuela o en tal lado aprendí a jugar al básquet. Y se junte con algunos en el barrio, se junte en unas vacaciones en algún lado con algunos que estén jugando al básquet. Y no le diga, no, yo no juego porque no me gusta, o directamente no diga, me aleje de toda actividad física. Entonces esa es la sugerencia que le hago. Después cada uno toma decisiones. Pues ahí está, contestada tu pregunta, Arcadio. Maestro, ¿tiene cursos o algo en puerta? Y ahora tenemos algunos, eh, tenemos ahora el 20, 21 y 22 de básquetbol. Ahora es una jornada bastante larga que es para ser en Bolivia. Luego tengo otros que estamos haciendo con un grupo que se llama Esquerra, que también es sobre básquetbol. Y bueno, siempre después salen así, así charlas y cosas que, bueno, que vamos haciendo de a poquito. Bien. Cursos por línea, maestro. ¿Perdón? Cursos en línea. Nosotros hoy no, en estos momentos nosotros lo que teníamos hasta hace poquito estuvimos trabajando con sobreentrenamiento.com en una plataforma GC, es G-SE, y en el cual nosotros estábamos dando un curso junto con el licenciado Mario Mouche sobre motricidad, sobre el modelo de intervención multisensorial, que fue un curso. Hicimos 2 este año, un curso que dura 3 meses y medio, en el cual, bueno, también hay materiales teóricos, didácticos ahí. Y bueno, y en estos momentos estamos desarrollando
ya está terminando el tema de la diplomatura en la Universidad Favaloro de Deporte y Neurociencia. Así que próximamente, seguramente, va a haber información en nuestra página. Nosotros también en el Facebook figuramos como Cerebro Deportivo. Y hablo siempre de nosotros porque, bueno, como uno trabaja en equipo, hoy trabajar solo es bastante complicado. Hay que empezar a trabajar en equipos. Y eso es que los invito a todos a que se vayan asociando porque muchas cabezas piensan más que una y todos podemos especializarnos en alguna cosa y podemos aportar desde ahí. Claro. Maestro, nos preguntan también que si va a poder ser posible que nos comparta el material de su ponencia del día de hoy. Sí, cómo no, está a disposición, luego yo te lo paso por PDF, y sin ningún problema. Así que el conocimiento que no es compartido no es conocimiento. Así que ¿Verdad? hay que compartirlo. Y creo que en esta época en la que estamos viviendo ha sido y sigue siendo una época de compartir conocimientos. Así que sí, como no, encantado, sin ningún problema. Así que todo el material que uno prepara, lo prepara para quien escucha, ¿sí? Porque si me lo dejo para mí, ¿para qué me sirve? Muchísimas gracias por eso. Ahí está tu respuesta, Aldrin, y todas las personas que quieran el material de la ponencia del maestro, ahí pueden ponerme y con mucho gusto se los hago llegar. Maestro, conclusiones de esta ponencia. Bien, yo la verdad que primero agradecerte nuevamente esta oportunidad de poder contar experiencias del trabajo y bueno, creo que como conclusión uno y sabiendo de que hay interés, porque bueno, hubo buenas preguntas, no sé cuánta gente había conectada y todo lo demás, pero la verdad que como conclusión digo que sigo a disposición, contesto a todos los que me escriben y probablemente no en el mismo día, pero contesto mientras no me pidan que le haga ninguna tesis, mientras que no me pidan que haga trabajo por otro. Si tengo material lo comparto, porque es como digo, y lo sostengo, y una filosofía, primero de vida y segundo de nuestro grupo, es el de compartir conocimiento, ¿sí? El conocimiento tiene que circular. Entonces, esta es una manera, una de las formas que el conocimiento circula. Podemos a veces estar de acuerdo con lo que uno propone o no, pero bueno, es una postura, no es la verdad, pero sí es mi verdad, en el cual hace muchos años que la vengo desarrollando y que vengo trabajando sobre este tipo de situaciones. Así que esa es la conclusión que yo saco de esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer, primero, conocerlo, y segundo, que bueno, haya estado esta tarde compartiendo su conocimiento, esta ponencia que nos dejó muchísimo conocimiento. Y coincido con todos aquí los que nos vieron y los que nos escribieron, que fue una excelente ponencia y fue un excelente aprender de uno de los grandes. Bueno, y recuerden a todas las personas compartir el videíto para que obviamente más personas lo puedan. Y bueno, nada, sigo emocionada por esta tarde, por lo que nos brindó. Muchísimas gracias, bendiciones infinitas y gracias. No, por favor, gracias a vos, gracias a toda la gente que estuvo conectada.
vuelvo a decir lo mismo, sigo a disposición para lo que necesiten y bueno, encantado de haber participado y bueno, espero haber hecho algún aporte para todos los colegas, todos los compañeros que, bueno, que están en este ámbito que es el de la educación física y el deporte y a su vez diciéndoles que también uno tiene los mismos problemas que ellos, porque es profesor de educación física, así que compartimos las mismas cosas. Así que un abrazo, muchísimas gracias, que tengan una linda semana y bueno, en cualquier momento nos volveremos a encontrar. Ojalá que la próxima sea en forma presencial, ¿no? Así nos podemos saludar y nos podemos conocer y superar esto de un poquito la virtualidad. Nosotros somos mucho más de estar en el campo que en estas pantallas. Pero bueno, por el momento es lo que tenemos. Así que muchísimas gracias. Bueno, hay que ver las cosas positivas de esta pandemia y eso fue lo que nos dejó, acortar las distancias. Y gracias a eso, pues hoy lo pudimos tener esta tarde y pudo compartir ese conocimiento a diferentes países de América Latina. Ahora ya son 11 países que se suman a esta propuesta. La verdad es que estoy súper, súper emocionada. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por primero por dar nuestra invitación y bueno, segundo por todo lo hermosa persona que es usted. Bendiciones, gracias. Bendiciones, maestro. Y bueno, yo me despido con un fuerte abrazo para usted y para todas las personas que nos estuvieron mirando. Nos vemos el día de mañana. Yo soy Bereca Mejía y me despido. Adiós.